relacionados y que fueron utilizados para el desarrollo de la investigación, la metodología utilizada para construir las herramientas, los algoritmos y los modelos que fueron utilizados para obtener los resultados de los cuales sacamos las conclusiones, que es lo que es el siguiente punto, que son los análisis de resultados, y por último, como tal, las conclusiones y recomendaciones que nosotros podemos dar a partir de toda la investigación que hemos realizado. Así que como primer punto, mi compañero Alejandro va a comenzar con la parte introductoria de esta exposición. Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, para comenzar el tema de la introducción y mostrar la definición del problema, quisiera empezar con el concepto de catastro. Catastro, según la ONU, lo define como un tipo de registro público en el cual se contiene información sobre la tierra, sobre delimitación de parcelas individuales, detalles de estos, censo, información estadística, el cual puede ser declarado por un propietario, por un agricultor, y pues se lleva como un tipo de censo. Actualmente en El Salvador se cuenta con un catastro legal, el cual está inscrito en el CNR, que es el Centro Nacional de Registro. Sin embargo, este catastro con el que se cuenta no está completo y cuenta con información que no está actualizada. Esto, evidentemente, es algo que conlleva bastantes problemas, ya que el no tener información completa y actualizada puede ralentizar muchos procesos, puede llevar inconvenientes, no es posible llevar un seguimiento, entorpece procedimientos de análisis, de control de límites, de administración de la tierra, entre otras cosas. Es por eso que se ha visto una oportunidad de darle solución a esta problemática por medio de la implementación de herramientas como lo pueden ser pues, la teledetección y la segmentación de parcelas y, bueno, también el tema de aplicarlo con Machine Learning. Por eso podemos resumir nuestro objetivo general como pues, implementar algoritmos que permitan la detección y la segmentación de estas parcelas agrícolas en el territorio nacional, en ciertas zonas del territorio salvadoreño y también en zonas fuera de El Salvador, pero que tienen características muy similares al territorio nacional, de forma que se hagan automáticas y se apliquen las metodologías de teledetección y de implementación de Machine Learning, como he mencionado. Quería destacar también algunas limitantes o bueno, los alcances que ha tenido esta investigación. En primer lugar, pues dejar claro que no se tiene como objetivo comparar las metodologías o algoritmos de Machine Learning que existen, ya que son actualmente muchísimas. Y de igual forma, mencionar que otra limitante que se ha tenido es con respecto a las imágenes con las que se ha logrado trabajar para los modelos, ya que estas no son de la definición o de la calidad la más alta que existe. Entonces, la calidad de las imágenes puede llegar a ser también pues, una limitante para los resultados obtenidos. Con respecto a los alcances, bueno, como había mencionado, solo se ha aplicado para ciertas zonas del Salvador, específicamente para el municipio de Santa María en Usulután, y pues la información se ha ocupado del satélite Sentinel-2. Otro punto con respecto al alcance es el tema de los algoritmos utilizados, los modelos utilizados, ya que, como mencionaba, actualmente existen muchísimos de estos y solo se ha decidido a la implementación de 2 modelos. Así que, bueno, procederé ahora pues, a mencionar algunos conceptos importantes del marco teórico que nos servirán para comprender mejor el rumbo de la investigación. Quisiera empezar pues, con el concepto de segmentación de parcelas y sus aplicaciones. La agricultura es una actividad económica de gran importancia para todo el mundo, para muchos países de todo el mundo, y pues El Salvador es uno de ellos. Un elemento fundamental para la agricultura son las parcelas agrícolas. ¿Qué son estas? Estas son porciones de tierras las cuales están bien delimitadas y declaradas por un agricultor, en la cual no se cultiva más que un solo tipo de cultivo. Entonces, estas parcelas, el proceso para segmentarlas es por medio de algoritmos de segmentación de parcelas utilizando imágenes satelitales para identificar características de estas y delimitar bien sus bordes y sus límites. Estas técnicas que incluyen, pues incluyen algoritmos, modelos matemáticos que se utilizan para sacar todas esas características y obtener esta información. La segmentación de parcelas es una actividad muy importante ya que la información que se obtiene a partir de ella tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo,
para la gestión de cultivo, para el monitoreo del crecimiento de los cultivos, para el estado de para analizar posibles apariciones de plagas, etc. Por lo tanto, pues es una actividad que es de gran importancia. Paso ahora al tema el concepto de la teledetección e imágenes satelitales. Para esa investigación vamos a definir la teledetección como una actividad la cual busca extraer información de la superficie terrestre y también en otros casos de la superficie de cuerpos de agua, utilizando pues imágenes satelitales que son obtenidas utilizando la radiación electromagnética de la Tierra en una o varias regiones del espectro electromagnético. ¿Qué es lo que se hace? Se recolecta información de objetos físicos de interés y por medio del análisis de estas imágenes se representan por arreglos numéricos para luego ser procesadas por una computadora o por algún software especializado. Igualmente, las aplicaciones o los usos que se les da a las imágenes satelitales son muchísimos en muchas áreas y también dependiendo de las áreas en las que se ocupen, se van utilizando unas bandas o algunos espacios del espectro electromagnético. ¿Cuáles podría mencionar? Podría mencionar monitoreo climático, espionaje militar incluso, análisis de la expansión urbana y claramente para la agricultura las imágenes satelitales brindan muchísima información y pues claramente ayuda mucho para la segmentación de las parcelas. Pasamos ahora al siguiente concepto, que es el tema de Machine Learning. Machine Learning, inteligencia artificial son conceptos que en los últimos años han cobrado mucha importancia, mucha popularidad y actualmente están en su auge de desarrollo. Entonces, para esa investigación, definir estos conceptos puede llegar a ser a veces un poquito confuso, un poquito complicado. En este momento, pues para esa investigación lo definiremos como la actividad con la cual se crea o se busca construir máquinas inteligentes que sean capaces de asimilar un problema que se le dé, un problema que requiera de inteligencia humana, se le da a una máquina, esta lo comprende y es capaz de resolverlo a través o basado en experiencias que posea para escenarios similares. El desarrollo de estas herramientas que incluyen inteligencia artificial debe tomar en cuenta características muy importantes. Por ejemplo, el razonamiento del problema, o sea, entender el escenario, el aprendizaje, detectar patrones y la habilidad de tomar decisiones. Sí, que ese punto último es de lo más importante. Tomar una decisión en base al entrenamiento o a la información que ha tenido dicha herramienta, dicho modelo antes. También hay que tomar en cuenta ciertos fundamentos que es importante que posea todo modelo de inteligencia artificial para que éste funcione de manera correcta y sobre todo de manera eficiente. El primero sería el autoaprendizaje, es decir, que este modelo debe de estar en constante mejora, en constante aprendizaje conforme se vaya utilizando, para que así en el futuro las respuestas que vaya otorgando, que vaya generando, sean más rápidas y más precisas. También está la interacción con los usuarios, o la interacción con un administrador o un usuario. Es importante que de alguna forma esta pueda interactuar con la persona que está haciendo uso de ella a fin de poder entender mejor lo que se le está solicitando. También tenemos el fundamento de la reacción del tiempo real. La reacción, del tiempo real quiere decir que la IA necesita, pues, o debe de actuar casi inmediatamente o a su defecto, poder dar una estimación de cuánto tiempo va a tardar en realizar la tarea que se le ha pedido. Y por último está el fundamento de la autonomía. Sí es verdad que no puede haber, o al menos actualmente no hay una autonomía absolutamente, una autonomía total, sino que se busca como que la intervención humana sea lo más mínimo. Es decir, que la IA tiene que tener la capacidad de, en lo posible, resolver el problema por su cuenta. ¿Sí? Entonces, en ese rubro también se identifican modelos de aprendizajes automáticos, los cuales aquí vamos a mencionar el aprendizaje supervisado y no supervisado. A grandes rasgos, para mencionar esos dos modelos, puedo decir que el aprendizaje supervisado es aquel en el cual al modelo
se le entrena con data, con información que está etiquetada. ¿Qué quiere decir que está etiquetada? Que se conoce, o sea, la información y la respuesta correcta. Se va alimentando ese modelo con toda esa información, y en el futuro, cuando se enfrenta a un escenario similar, puede hacer predicciones con la respuesta. El aprendizaje no supervisado es algo similar, solo que la data que se le pasa no va etiquetada, sino que se va como encerrando en clusters, la información se va agrupando y el modelo empieza a identificar patrones, identificar similitudes, identificar diferencias, o sea, sin saber, sin tener su respuesta correcta, sino que el modelo lo va aprendiendo y luego a la hora de encontrarse ya con un escenario similar, puede volver a identificar esos patrones y dar una respuesta, dar una solución. Como último punto del marco teórico, voy a mencionar un poco sobre las metodologías de segmentación de parcelas agrícolas. Retomando un poco lo del apartado de imágenes satelitales, ¿verdad? Bueno, la segmentación subdivide la imagen en partes, en las partes que nos interesan, o sea, en todo lo que la constituye, lo va separando, y en ese proceso se van identificando cosas como bordes, polígonos, regiones, líneas, curvas, etc. Ahora, durante su preparación, su procesamiento de la segmentación de los límites, toda esta se realiza con algoritmos especializados específicamente para esta actividad, ¿sí? Actualmente existen muchísimos algoritmos de separación de bordes, algoritmos de inteligencia artificial y de machine learning. Y como había mencionado en los límites, pues para esta investigación solo nos hemos enfocado en 2 de ellos. El primero es la utilización de redes neuronales convolucionales. Bueno, una red neuronal convolucional que se le abrevia como CNN. Este es un tipo de algoritmo de aprendizaje que se utiliza mayormente para analizar los atributos de grandes volúmenes de datos. Esto funciona, o sea, la manera en que funciona es que procesa todos esos datos y va extrayendo esas características para que posteriormente se clasifiquen y se detecten ya los bordes. Bueno, se caracteriza por tener 3 capas: la capa convolucional, la capa de agrupación y la capa que está totalmente conectada. Como tal, este modelo resulta ser muy bueno y muy óptimo para la identificación de objetos en imágenes de alta precisión, por eso que fue uno de los escogidos. Tenemos también otro de los que fueron escogidos para esta investigación, que son los algoritmos basados en bordes, que como su nombre lo indica, su función principal es identificar bordes de objetos que estén bien definidos o que sean regulares dentro de una imagen. Eso es un grupo, es decir, que existen varios algoritmos que están basados en bordes, y el que se decidió ocupar, o el que se menciona como uno de los más representativos, es el algoritmo de Canny. El algoritmo de Canny fue creado en 1986 por el científico de datos, bueno, creo que sería científico computacional, John F. Canny. Y este algoritmo, pues, obviamente, su objetivo principal es detectar bordes, y lo hace a través de muchas etapas. Es un algoritmo de multietapa. Y una de las cosas que más destaca es que se asegura que los bordes principales o los bordes más importantes no sean obviados y, en medida de lo posible, evitar dar falsos positivos. ¿Qué son estos? Falsos positivos, o también como bordes falsos, son bordes extra que se suelen crear por X o Y motivo, ya sea por algunas limitantes que tenga la imagen con la que se trabaja o por otros motivos. Se crean bordes dentro de una parcela. Entonces, el algoritmo, en la medida de lo posible, trata de minimizar esa situación. Se investigaron otros algoritmos que, bueno, que no se terminaron utilizando. Existen algoritmos de segmentación basados en grafos, que, bueno, pues, igualmente, como su nombre lo indica, son técnicas que modelan imágenes en forma de grafos, ocupan teoría de grafos, y segmentan la imagen en regiones. Y también existen los algoritmos K-means, que son algoritmos de agrupación y que se utilizan para dividir imágenes también en regiones. En este caso, pues no se decidió ocupar los mencionados anteriormente. Como último punto sobre esto, solo mencionar que cada algoritmo de los que fueron investigados
todos presentan limitantes, todos tienen limitantes, todos tienen pros y contras, y entre las limitantes principales que se pueden identificar o que pueden ocurrir a la hora de utilizarlos, se encuentran dificultades por temas geográficos, por temas climáticos y también por el tema, como lo mencionaba antes, de la resolución de las imágenes. Bueno, de parte del marco teórico, esto sería lo principal. Ahora, pues, los dejaría con mi compañera Edith para que explique un poco sobre la metodología. Gracias, Jaime. Bueno, para irnos introduciendo con la metodología de nuestro proyecto, Jaime, si puedes pasarla, por favor. Como primer punto tenemos las fuentes de datos. El área de estudio seleccionada para la segmentación de las parcelas agrícolas es el municipio de Santa María. Este está ubicado en el departamento de Usulután, el cual posee una superficie total de aproximadamente 11.9 kilómetros cuadrados. Pero a pesar de que la principal zona de análisis nuestra se centra en el territorio salvadoreño, se hizo igualmente uso de una área adicional para compensar la cantidad de datos que obteníamos de Santa María, que eran muy pocos. Y esta otra región está ubicada en el continente europeo, específicamente en la provincia de Zelanda, perteneciente a los Países Bajos, y esta consta de aproximadamente 1.783 kilómetros cuadrados de superficie. Siguiente, Jaime. Tenemos igualmente la información sobre las imágenes satelitales y sabemos que para poder analizar las áreas de estudio se necesitaba poder tener las características necesarias dentro de un formato que tuviera la capacidad de dar un acceso a las propiedades principales de las imágenes satelitales. Entonces, gracias a que tuvimos el apoyo de las herramientas de la empresa GeoCapti y las que éste posee para la captura y procesamiento de los datos satelitales, se logró de una manera eficiente que almacenar la información geográfica del satélite Sentinel-2 dentro del cubo de datos y utilizando el formato NetCDF. Este formato nos permite almacenar magnitudes físicas situadas en puntos de latitud y longitud, y esto nos permite acceder y manipular las propiedades de las imágenes satelitales almacenadas en archivo con extensión .nc. De igual manera, nos permitió almacenar fechas relacionadas con las capturas satelitales, lo cual resultó muy importante para analizar y relacionar los datos con las propiedades meteorológicas en diferentes momentos del año. Las fechas que fueron tomadas para el área de Santa María fueron más o menos de entre enero del 2022 a enero del 2023, y para Zelanda fue de febrero de 2022 a abril del 2023. Y aparte de esto, se utilizaron también archivos en formato shapefile, que es un formato que sirve para almacenar la ubicación geométrica y brindar atributos de caracteres geográficos. Y también archivos en formato GeoPackage, que es un formato utilizado para compartir información de datos espaciales vectoriales y rasters. Y dentro de estos archivos es posible igual observar las parcelas reales, o como se les llama en inglés, ground truth, las cuales sirvieron para medir la eficiencia y la precisión. Tenemos en la área de preprocesamiento de datos que, claro, antes de usar algoritmos de aprendizaje automático, es esencial que nosotros preprocesemos los datos para poder corregir diferentes errores y garantizar que estén en el formato adecuado. Esto incluye limpiar y transformar los datos para que estos puedan ser utilizados correctamente. Y la limpieza de datos es importante en conjuntos de datos del mundo real, porque sabemos que estos pueden contener ruidos o valores faltantes o formatos incluso inconsistentes, lo cual nos puede ocasionar que no puedan ser utilizadas para el entrenamiento o las pruebas de los modelos. Entonces tenemos el primer paso, que es la limpieza y la construcción de datos, que este es el primer paso en el preprocesamiento e implica corregir errores o datos inexactos en el conjunto de datos utilizados. Y de igual manera también busca mejorar la calidad de los datos y de la información que proporcionan a los modelos o a los procesos que los van a utilizar. Hay de igual manera muchos procesos que ayudan a mejorar y limpiar la información, y pueden incluir la generación de información adicional basada en las imágenes satelitales, o en la filtración de datos en función ya sea de fechas o puede ser incluso de coordenadas específicas. Es igual importante mencionar otros procesos de preprocesamiento
que se llevaron a cabo en los datos satelitales antes del uso que nosotros le dimos en la investigación, como lo fue, por ejemplo, el remuestreo, que se encargó de ajustar todas las imágenes a una misma resolución, y esto pues hace que se evite la pérdida de información en futuros recortes o en selecciones de datos durante la construcción de los modelos. Y por otro lado, igualmente se hizo uso de la calibración radiométrica, que permitió convertir los valores de los píxeles de las imágenes satelitales en datos limpios. Siguiente, Jaime, por favor. Además, se generaron también máscaras de nubes para mejorar la calidad de los datos y eliminar las áreas cubiertas por nubes. Lo que hacemos en este caso es que los valores de los píxeles que han sido identificados como nubes se reemplazaron por el valor promedio de cada banda donde se aplicó la máscara de nubes. Y esto evita que tengan un impacto significativo en el entrenamiento del modelo. Y por último, la eliminación de valores nulos en las estructuras de datos para evitar así errores durante la construcción de la información de entrada de los modelos y de los propios modelos como tal. Como siguiente punto tenemos la creación de los índices. En estudios que se enfocan en analizar la superficie de la Tierra, los índices de vegetación ocupan un papel muy importante porque pueden proporcionar información sobre las características en el terreno examinado. Entonces, estos índices los podemos obtener mediante cálculos que combinan diferentes bandas espectrales y estos resaltan la vegetación mientras reducen otros elementos como lo pueden ser el suelo o la iluminación. Para el desarrollo de nuestra investigación se optó por la utilización de 3 índices. Primero tenemos el índice de vegetación de diferencia normalizada, que para explicarlo en palabras sencillas, este índice es utilizado para determinar la salud y la densidad de la vegetación en un área determinada. Decidimos aplicarlo a nuestra investigación debido a la naturaleza de la vegetación en el área de Santa María, la cual es una zona con abundante vegetación y pues el conocer estas características nos brindaría información importante para que los modelos pudieran aprender estos patrones. Segundo, tenemos el índice de vegetación ajustado al suelo, el cual se encarga de corregir los efectos del ruido del suelo, como pueden ser el color o la humedad. Por esto es que se decidió aplicarlo dentro de la investigación para poder resaltar las características del suelo y poder tener una mejor definición de las regiones definidas por las diferentes parcelas agrícolas. Y el tercer índice es el índice diferencial de agua normalizado. Por medio de este índice lo que logramos es identificar si existe lo que es un déficit o una saturación de humedad en el cultivo. Entonces, con este índice es posible evaluar el contexto de los diferentes sectores, identificando los cuerpos de agua y pudiendo separar estos de la tierra. Como otro paso del procesamiento de datos tenemos la obtención de máscaras de bordes. Como parte del proceso de preparación de la información se crearon máscaras de bordes y se utilizaron estas para evaluar la precisión y la eficacia de las parcelas segmentadas y los bordes que las delimitan. Para hacer esto se utilizaron herramientas que están disponibles en la plataforma QGIS. La primera herramienta es la herramienta bordes para identificar los bordes de los polígonos y poder obtener una representación visual de la separación entre las parcelas. Y la segunda herramienta es la herramienta de rasterización, que lo que hace es que convierte los bordes vectoriales en una máscara binaria. Para el caso de estudio de Zelanda, el proceso fue casi el mismo, pero la única diferencia fue que debido a que el tamaño del GeoPackage donde se encontraba el ground truth era mucho más extenso que el área contenida dentro de su cubo de datos. Entonces, primero se limitaron los polígonos a utilizar para procesar únicamente los que se encontraban dentro de las coordenadas almacenadas dentro del cubo de datos de la región de Zelanda. Y estas máscaras ya fueron almacenadas como un archivo GeoTIFF y ya estos quedan definidos los elementos a utilizar para el cálculo y el análisis de los bordes resultantes de los procesos de segmentación. Ahora tenemos la otra sección que es metodologías aplicadas para la detección de bordes. Sabemos que existen múltiples métodos para lograr la detección de bordes en base a imágenes satelitales y estos se basan en diferentes operaciones matemáticas que se encargan
de ir detectando patrones y características que son necesarias para poder definir si un punto dentro de la imagen se trata de un borde o no. Entonces, los métodos que desarrollamos son primero el algoritmo de Canny. Este se trata de un operador que se basa en un algoritmo multietapa encargado de detectar los bordes de una imagen. Existen múltiples implementaciones del algoritmo de Canny y estos están disponibles en paquetes en Python. Hicimos uso de una de esas implementaciones con OpenCV, en la cual primero seleccionábamos una o múltiples bandas que sirven como punto de partida, por así decirlo, para construir la entrada para el algoritmo de Canny. Y haciendo uso de las características de los cubos de datos, ya es posible obtener bandas únicas o calcular índices en base a los valores almacenados. Y como segundo punto, se comienza la preparación de la información. Esto por medio de la normalización de los datos, seguido de un suavizado en base a un filtro gaussiano, y este puede tener diferentes propiedades. Luego seguido del cálculo del gradiente y siendo el paso final el uso de la implementación del algoritmo de Canny a utilizar. El segundo método es la red neuronal. Una red neuronal consiste en una gran estructura de capas que se alimenta de grandes cantidades de información. Su objetivo principal es simular lo más que se pueda el nivel de aprendizaje y funcionamiento a nivel del cerebro humano. Para la segmentación de imágenes y la teledetección se recomienda hacer el uso de redes neuronales, ya que se sabe que la información que hay que entrenar tienden a ser grandes cantidades de información. Entonces, esto genera un mejor aprendizaje para la red neuronal y con ello, pues vamos a obtener la obtención de resultados más precisos. Decidimos implementar una red neuronal convolucional, la cual está formada de diferentes capas, como ya lo había mencionado Alejandro, y esta red neuronal convolucional cuenta con capas más definidas en las cuales la pérdida de información es poca o nula, ya que el tránsito de la información es directo y manteniendo los datos originales de principio a fin. La arquitectura elegida para la implementación de la red neuronal se eligió el modelo UNet. Es una de las más utilizadas en el campo de la segmentación de imágenes. Es un modelo totalmente convolucional y normalmente los desarrolladores explican este modelo UNet como dos fases. Una descendente, la cual hace referencia a la primera vía en la que el codificador hace su trabajo, y por otro lado una fase ascendente en la que el proceso comienza a mostrar los resultados, y de ahí la razón del por qué se llama modelo UNet. Y para poder llevar a cabo la ejecución de la red neuronal fue necesario entrenarla con anticipación, y para esto se hizo uso del cubo de datos que contenía las imágenes satelitales de la provincia de Sealand. Siguiente, Jaime, por favor. En la parte de análisis de resultados tenemos las diferentes métricas de análisis de datos utilizadas. Es importante que el desarrollo y la aplicación de las técnicas para poder analizar los datos obtenidos, esto es muy importante porque esto nos ayuda a definir si los modelos construidos presentan un buen rendimiento y la precisión a la hora de realizar la segmentación de las parcelas agrícolas. Para el desarrollo de la investigación se seleccionaron precisión y exhaustividad, la cual naturalmente en los problemas de clasificación, como lo es la segmentación de parcelas agrícolas, se definen valores que pueden ser o no considerados por las clases que posea el modelo. En el caso que es la detección de bordes, estas clases se reducen en que si un elemento o píxel analizado pueda ser clasificado como borde o no. Al estar trabajando en la construcción, entrenamiento y pruebas de modelos, sí se pueden encontrarse valores que puedan aparentar un valor cuando en realidad se refieren a otros. Pueden existir valores como lo son falsos positivos o falsos negativos, y en los resultados de los modelos de desarrollo esto puede llegar a afectar el rendimiento, ya que puede llegar a confundir nuestro modelo. Así que tenemos la exhaustividad, que es la habilidad del modelo de identificar los casos más relevantes dentro del conjunto de datos. Junto con la precisión, la habilidad de encontrar los puntos específicos que son más relevantes dentro de los resultados del modelo.
Son dos métricas importantes que estas nos contribuyen a la identificación de estos valores que ensucian los resultados obtenidos de los modelos. Y como segunda métrica tenemos la puntuación F1 o F1 Score. Esta lo que hace es que combina los análisis de precisión y exhaustividad en una sola medida. Entonces, esta se calcula como la media armónica, es decir, en lugar de sumar los valores y dividirlos por la cantidad de elementos, como en la media normal, se toma el inverso de cada valor. Entonces, al tomar la armónica de estos valores, lo que hace es que ayuda a equilibrar el impacto de valores atípicos. Un valor cercano a 1 nos indica un buen equilibrio entre precisión y exhaustividad, mientras que los valores que estén cercanos a 0 indican margen de mejora. Y por último tenemos las herramientas utilizadas. Como primeras tenemos las herramientas de desarrollo. La primera es QGIS, que es un sistema de información geográfica que posibilita la creación, visualización, análisis, edición y publicación de información geoespacial. Tenemos Python como lenguaje de programación, acompañado de diferentes paquetes tales como TensorFlow o Array o Matplotlib y muchas otras más. Hicimos uso de Google Colab para ejecutar celdas de código e implementar algoritmos. La máquina virtual, nos proporcionaron una máquina virtual que era capaz de soportar procesos complejos y de mucha duración como estos lo requerían, lo cual fue un gran apoyo para los entrenamientos y las pruebas de los modelos desarrollados. Y tenemos PuTTY, que nos permitía conectarnos a servidores remotos, permitiendo ejecutar comandos o programas, y FileZilla, que de igual manera podemos conectarnos a un servidor para consultar, adquirir y manipular contenido del mismo. Ahora los dejo con mi compañero Jaime, que les hablará de los análisis de resultados. Muchas gracias, Edith. Así como lo mencionaba mi compañera, ahora vamos a ver los análisis de resultados, los cuales fueron conseguidos luego de haber, por un lado, entrenando la red neuronal y por otro, pues aplicando el algoritmo de Canny bajo muchas de las bandas o índices calculados en base a la información contenida dentro del cubo de datos. Entonces, como primer punto tenemos los resultados del algoritmo de Canny. Para utilizar el algoritmo de Canny se dividió las pruebas en dos secciones, una sección dedicada solamente al área de Santa María de Sultán y otra sección dedicada al área de Zelanda en los Países Bajos. Para motivos de prueba, en el algoritmo de Canny vamos a utilizar solamente dos bandas. Las bandas seleccionadas fueron la B04 y la B08, las cuales fueron utilizadas y seleccionadas debido a que tienen características que hacen resaltar la vegetación y las características del suelo, lo que contribuye a que el algoritmo de Canny pueda identificar las características importantes de cada una de las parcelas y así poder lograr una mejor detección y segmentación de los bordes encontrados en las imágenes. A continuación, les estoy mostrando primero el algoritmo de Canny aplicado sobre la banda 04, en el cual nosotros podemos observar que así a primera vista, en la primera imagen tenemos, en la imagen de la izquierda, en esa imagen de aquí, tenemos el ground truth, que es decir, a lo que nosotros queríamos llegar, o mejor dicho, las parcelas reales que queríamos conseguir utilizando los diferentes modelos, en este caso el algoritmo de Canny. Podemos apreciar que hay varios espacios en blanco en donde como tal no se lograban identificar ninguna parcela, y de igual forma, ya aplicando el algoritmo de Canny, se pueden observar espacios en blanco o también polígonos que no se alcanzan a cerrar en diferentes zonas del mapa. Una cosa a recalcar importante es que se realizaron diferentes pruebas utilizando diferentes rangos de umbrales. Los umbrales, en el contexto del algoritmo de Canny, se utilizan para identificar a partir de qué valores, mediante las operaciones internas que éste realiza, se van a considerar los valores obtenidos por los cálculos como dentro del rango que sean clasificados como borde o no. Vamos a ver que para umbrales entre 30, 90 y 50 y 150, existen un montón de zonas en blanco en la cual no se logran identificar las parcelas. Es que al compararlas con el ground truth, con nuestras parcelas reales, sí deberían aparecer o mínimo se podrían llegar a cerrar los diferentes polígonos identificados en el área de Santa María. Probando diferentes tipos de combinaciones de umbrales, como son el 90-30, 120-40 y 100-300, que siempre se sigue una relación de 1-3, se puede ver que los resultados no mejoraban, inclusive podrían llegar a empeorar un poco con respecto al cambio de umbral.
por lo que el uso de la banda 04 no presentó los mejores resultados aplicando lo que es el algoritmo de Kani para la segmentación de bordes. Caso diferente fue ya utilizando los índices de vegetación. Construyendo el índice, el NDVI, el NDWI y el SAUI, que fue tal como se mencionó en la metodología, se puede ver que la segmentación mejoró bastante. Se lograban identificar muchísimos más bordes y también se lograba cerrar mucho más de los polígonos encontrados y generados. De igual manera, a pesar de que se pueden encontrar muchos bordes, ya vamos a ver más adelante de una forma más cuantificada, también aparecieron muchos bordes que no son categorizados, o no deberían aparecer ahí como bordes pertenecientes a las parcelas. Por lo tanto, entramos en el problema de que aparecen bordes que se conocen como bordes falsos o falsos positivos, al igual que falsos negativos, que es el caso contrario en el cual zonas donde deberían haber bordes, no existe ningún borde. Por lo que en algunos puntos es el causante de que muchos de los polígonos que se han catalogado como parcelas no llegan a cerrarse debido a que los bordes originales o los bordes verdaderos no fueron capaces de ser detectados. Ahora, utilizando la banda 08, de igual forma, esto pues tuvo también una mejoría con respecto a la banda 04. Esto debido a que la banda 08, pues como se mencionó en la metodología, es una banda muy utilizada y muy rica en las características relacionadas a la vegetación. Así que, de igual manera, aplicando el algoritmo de Kani, aquí se pueden ver un poco, y bueno, utilizando también distintos tipos de umbrales, aquí se pueden ver diferentes tipos de polígonos, diferentes tipos de bordes que han sido detectados. Nuevamente, se pueden apreciar, teniendo a un lado lo que es el ground truth, las parcelas reales, se pueden apreciar muchos bordes falsos y también bordes no detectados que hacen que no se cierren lo que son los polígonos que se han caracterizado como una parcela agrícola. De hecho, se puede observar también de que muchos de estos bordes tienden a ser no tan rectos, sino que más curvos, por lo que eso es debido a que los píxeles que son detectados como bordes no siguen como el patrón que debería seguir en base a cómo se puede observar en las parcelas reales. Nuevamente, pues se pueden observar los resultados aparte de muchos tipos de umbrales, de muchos rangos de umbrales, en donde quizás una de las características a destacar y que se puede apreciar bastante es que en lo que respecta a parcelas de tamaño un poco más considerable, estas sí se logran identificar de manera más sencilla, se logra cerrar lo que es el polígono, y sin embargo, por el lado contrario, las parcelas más pequeñas, como se puede apreciar, pues el algoritmo, que es donde genera mucho más bordes falsos y falsos positivos, tanto falsos negativos, por lo que no se logra identificar lo que son esas parcelas un poco más pequeñas y también que están un poco más juntas. Eso es con respecto a lo que se puede observar mediante la visualización renderizada de los datos. Ahora, utilizando las métricas que se mencionaron en la metodología, se puede tener una idea un poco más clara de los resultados y de la eficacia y de esta metodología sobre el área de Santa María, el algoritmo de Kani. Podemos observar que los valores no son muy altos. El valor de la precisión, pues, indica, tal como su nombre indica, qué tan precisos son los datos. Es decir, qué tanto los píxeles catalogados como bordes y los píxeles catalogados como no bordes, pues están correctos o tienen el mismo valor en relación a las parcelas reales que estamos utilizando para comparar la información. Vamos a observar que para la banda 04, así como podíamos observarlo, pues los valores no eran muy altos y de igual manera, pues para la banda 08 no llegan a ser tampoco valores muy altos. Por otro lado, el valor de la exhaustividad, que en inglés recall, es utilizada, pues, significa qué tan bueno es el modelo, el algoritmo, pues para detectar lo que son los valores positivos, es decir, qué tantos bordes es capaz de detectar. Vemos que para la banda 04 los valores son muy bajos, sin embargo, para la banda 08 ya son a valores cercanos a 0.2. Esto es la razón por la que al visualizar las imágenes de los bordes detectados, veíamos que en la banda 08 existían muchísimos más bordes, debido a que sobre esa banda era capaz de identificar mucho más bordes. Pero esto, que detecte más bordes, no significa que estos bordes sean categorizados como bordes reales. Por eso mismo es que la predicción, pues, tiene que ser un nivel más bajo. Encontramos un valor de predicción mucho más bajo. Esto también se puede observar en el valor de la puntuación F1, en el cual, pues, ya al utilizar tanto la predicción como la exhaustividad, pues nos da valores cercanos a 0.2, entre 0.15 y 0.2, dependiendo también el umbral utilizado. Por lo que podemos decir que utilizando, pues, valores de bandas, pues realmente no se obtuvo
resultados de precisión muy altos, a pesar de que visualmente sí se logran identificar muchos bordes. Estos bordes pues no hacen mucha semejanza a lo que son los bordes reales de contenidos de nuestra máscara de bordes. El escenario cambia un poco a la hora de utilizar los índices. Como ya se había mencionado en varios puntos de la investigación, el uso de índices de vegetación forma un papel muy importante a la hora de estar detectando los bordes, debido a que realzan las características de vegetación y del suelo. Así que aquí podemos ver valores un poco más altos, tanto de precisión como de la exhaustividad, como de la puntuación F1. Ya el valor se centra en promedio como ya cerca de un valor que ronda el 0.2, lo cual esto nos dice que a día de hoy, con la implementación que nosotros hemos utilizado con los modelos de preprocesamiento y los datos utilizados, podemos decir que nuestro modelo, nuestro algoritmo, pues nuestra implementación tiene una exactitud, una precisión de aproximadamente 20%, ¿verdad? Por lo que, de igual manera, pues todavía falta, se tiene un margen de mejora bastante grande, pero sí podemos lograr identificar puntos en donde, por ejemplo, el uso de índices sí forma un papel bastante importante y sí es bastante útil a la hora de estar identificando lo que son los bordes y detectando los mismos. En el área de Zelanda, pues el panorama es bastante similar. Utilizando la banda 04, y comparando con la máscara de borde real, aquí la banda 04 tiene una precisión mucho peor que con respecto a la Santa María. Esto pues puede deberse a varios motivos, principalmente también porque al ser una región más grande, pues hay una mayor cantidad de bordes que se pueden detectar. Vemos que en diferentes tipos de umbrales, en la banda 04, al igual que en Santa María, hay mucho espacio en blanco, hay muchos polígonos que no son capaces de ser detectados y hay muchos bordes que no son capaces de ser cerrados como tal y formar las parcelas agrícolas. Este panorama cambia un poco y se tiene una imagen mucho mejor renderizada utilizando la banda B08. Como mencionaba, una banda específica para realizar las características de la vegetación. Aquí ya se pueden ver muchísimo más polígonos, muchísimos más bordes detectados en relación a cómo deberían aparecer comparándolos con las parcelas reales. De igual manera, trabajando con diferentes tipos de umbrales se pueden generar muchos más polígonos que un valor o una característica a resaltar es que estos polígonos detectados en la región de Zelanda son polígonos más regulares y estos tienden a cerrarse muchísimo más. Entonces, ¿esto por qué? Debido a la característica de como tal de cómo está dividida la Tierra en la región de Zelanda. Si nosotros vemos las imágenes, se puede identificar los cambios de una parcela a otra de una manera más sencilla, por lo tanto está mucho más definida y para el algoritmo es mucho más fácil lograr entender cómo es la separación de esos algoritmos. De igual manera se aplicó los índices, en donde aquí se puede apreciar que mejoró bastante utilizando los índices lo que es los bordes detectados. Utilizando el NDVI, el NDWI y el SAVI, se pueden ver muchísimos más bordes, muchísimos más polígonos, muchos de ellos bastante regulares, todos muchos cerrados, por lo que se puede ver que efectivamente el uso de índices es una herramienta clave para que los algoritmos, los modelos pues, puedan identificar valores de bordes mucho más fácil. Aquí pues tenemos también el ejemplo del grupo de SAVI. Y de igual manera pues tenemos las métricas calculadas para ver la eficiencia. Aquí hay un valor, un detalle bastante interesante. Es el hecho de que a pesar de que visualmente los bordes detectados pues, fueron muchísimo mejores, se tuvo mejores resultados, ya que los polígonos eran más cerrados, los bordes estaban mejor definidos, las parcelas se podían identificar de una mejor manera, pues el valor de la precisión y de la exhaustividad fue muchísimo más bajo con respecto al algoritmo de Canny. Esto puede deberse a varios motivos. Primero que nada, el hecho de que hace una región más grande, pues cabe la posibilidad del espacio de que haya más bordes falsos, más falsos positivos y falsos negativos, por lo que esto afecta bastante a lo que es a la precisión y a la exhaustividad, tanto como la puntuación F1. Por otro lado, también la máscara de datos utilizada tenía partes faltantes, por lo que a la hora de comparar los resultados obtenidos con la máscara real, pues esas partes faltantes sí pues afectaban negativamente a los resultados de las métricas calculadas. Por lo que esto es una muestra más de que es bastante importante el uso de la preparación y una buena limpieza de los datos a utilizar. Pero de igual manera, los valores, las métricas en donde fueron más altos fue utilizando el uso de los índices, donde pues efectivamente utilizando los índices la precisión, tanto la precisión como la exhaustividad pues suben bastante, significando que
a pesar de que los valores sean muy bajos, pues el uso de los índices, como siempre, forma un papel muy importante a la hora de definir los bordes de la mejor manera. Continuando con la segunda metodología implementada, pues tenemos la red neuronal. Ya se mencionó que se utilizó una red neuronal con modelo UNet, así que simplemente se separó tanto nuevamente utilizando el cubo de datos de Santa María del Sultán y utilizando el cubo de datos de Zelanda en Países Bajos. Como primer punto, utilizando en la primera sección el cubo de Santa María del Sultán, se entrenó la red neuronal con 10 épocas, utilizando 672 imágenes de entrenamiento y dejando 168 para imágenes de prueba para realizar predicciones, haciendo una separación del 80 y 20. Al realizar el entrenamiento de la red neuronal se obtuvo al final una pérdida de 0.4121, es decir, aproximadamente 40%, lo cual significa, este valor lo que hace referencia es a la hora de estar entrenando nuestra red neuronal, cuál fue el porcentaje de que realmente no logró comprender las características y que no logró pues adaptar esa información para utilizarlo para las predicciones. Por otro lado, nuestro valor de accuracy, de precisión, fue de 0.899, que se traduce a un 81.99% de predicción, lo cual es un valor que a buenas a primeras es bastante bueno, porque es un valor bastante cercano al 100%, pero no podemos guiarnos solamente por eso, porque este valor pues depende de muchos factores. A continuación vamos a ver los resultados obtenidos de predicciones utilizando la red neuronal para el municipio de Santa María en Usulután. Aquí podemos ver bastantes cosas interesantes. La primera de ellas es de que nuevamente los polígonos, las parcelas que son más grandes, son más fáciles de ser detectadas para la red neuronal. Al igual de que las parcelas, los polígonos que tienden a tener una mayor diferencia de características, es decir, que se está mejor definida lo que es una parcela al cambio de otra, pues también son más fáciles de ser detectadas por la red neuronal. Se puede ver en varios puntos. De igual manera que estamos utilizando diferentes niveles de umbrales, los cuales rondan en este caso entre 0.25 y 0.3. ¿A qué se debe al uso de estos umbrales? Debido a que nosotros estamos intentando construir una máscara de bordes binaria, nosotros tenemos que acercarnos lo más posible al valor de 0.5, porque es el punto medio de la unidad, que así es capaz de definir la red neuronal como de que la mitad sean bordes y la mitad, sea 0 bordes, no bordes, y 1 un borde, es decir, o de mitad y mitad. Por lo tanto, vemos que al estar en un rango de 0.25 y 0.30, sí nos estamos acercando bastante al valor 0.5, pero todavía no llega a ser perfecto. De hecho, todavía, utilizando estos rangos, las predicciones muestran un montón de píxeles, los cuales no deberían ser considerados como bordes y otros que sí deberían ser considerados como bordes. Por lo tanto, es que se puede ver un poco de píxeles faltantes, al igual como el algoritmo de Canny y valores que no deberían ser considerados como píxeles. Calculando también nuevamente para los diferentes rangos de umbrales los valores de la precisión y la exhaustividad, aquí tenemos valores un poco más positivos. Vemos que la precisión pues ronda valores un poco más altos de lo que es el 0.2, es decir, el 20%, y la exhaustividad pues ya valores un poco más altos. Pero debido a que la exhaustividad, como ya habíamos mencionado, se hace referencia a la capacidad del modelo de pues, tomar datos y categorizarlos como datos positivos, eso pues es la razón por la que muchos de los píxeles son considerados como bordes, que son los pintados de color amarillo, cuando en realidad no deberían serlo, debido a que los bordes pues, deberían quedar más definidos. Entonces, de esa manera se explica por qué los valores de la exhaustividad pues, son mucho más altos. A pesar de todo, el valor obtenido de la precisión pues, es bastante similar a obtenido del algoritmo de Canny, al menos sobre el área de Santa María, por lo que se puede ir deduciendo que ambos modelos, pues, utilizando pues, el cubo de datos de Santa María y todas las características y las propiedades que este posee, pues la arquitectura utilizada con todos los niveles utilizados pues, presenta una predicción de este nivel. Moviéndonos al lado de Zelanda, en Países Bajos, pues nuevamente se volvió a tener el modelo, esta vez ya que se contaba con más información, con 1.166 imágenes para entrenamiento y 292 para el set de pruebas. En este caso, la pérdida fue muchísimo menor, fue de 0.2032, un 20% aproximadamente, y el accuracy,
La predicción fue de 94, aproximadamente 94%. Nuevamente, valores bastante altos para la predicción, pero ya vimos que esto no es un factor determinante, sino más bien ya con los resultados obtenidos, tanto de las métricas como a nivel cualitativo, en la observación de los resultados. Aquí, al igual que pasaba con el algoritmo de Candy, se puede ver un poco de las parcelas un poco mejor definidas. Ya se alcanzan a ver diferentes tipos de polígonos más cerrados, más regulares, los cuales pues son detectados por la red neuronal a distintos niveles de umbrales. En este caso, una cosa a resaltar es que los umbrales son muchísimo más pequeños, lo cual a primera vista puede ser, no es algo muy positivo, debido a que al utilizar un umbral más pequeño significa que no estamos más lejos del valor de 0.5, que es el punto medio para nuestra máscara binaria, por lo que a pesar de que estamos obteniendo resultados un poco mejor renderizados, pues los valores todavía tienen mucho margen de mejora, por lo que la red neuronal quizás no está absorbiendo o aprendiendo todas las características necesarias para la detección de los bordes. Sin embargo, pues nuevamente, al igual como pasaba con el algoritmo de Canny, pues los algoritmos, los polígonos son muchísimo mejor definidos, pero siempre esto se puede deber a la naturaleza que poseen los datos de la región de Zelanda en Países Bajos. Hacer pues, parcelas un poco mejor definidas, los cambios de una parcela a otra, pues también se ve reflejado en las propiedades. Estos son factores muy determinantes a la hora de estar entrenando el modelo y pues probando las predicciones. Y esto pues se ve lo mismo reflejado en los valores tanto de la predicción como de la exhaustividad, al igual que pasaba con Santa María. Y con el algoritmo de Canning son valores bastante bajos que pues no representan, en este caso pues similar a lo que pasaba con Santa María, cerca del 10% de precisión, una exhaustividad bastante grande, porque todavía deja a mucho margen de mejora para poder de que la red neuronal pues aprenda mejor y logre entender mejor las características de cada uno de los cubodatos en este caso. Eso sería todo con respecto al análisis de resultados, y ahora mi compañero Miguel les hablará un poco sobre las conclusiones y las recomendaciones. Gracias, Jaime. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Agradecerles a todos por estar prestando atención. Esperamos que toda la parte de la explicación, metodologías y resultados les haya resultado bastante interesantes. Ya estamos llegando a la parte final de nuestra investigación y como parte principal, la conclusión, vamos a partir de aspectos generales porque necesitábamos, primero que nada, concluir de manera general los resultados de nuestra investigación. Posteriormente hemos desglosado otras conclusiones que son un poco más puntuales, ya referidas a lo que son los algoritmos implementados dentro de la investigación. Comenzando con la primera conclusión, como podemos ver en el texto, básicamente nos está diciendo, y a la primera conclusión general que nosotros hemos llegado, es que las soluciones más óptimas para la segmentación de parcelas agrícolas no solo han tenido un impacto y un crecimiento a lo largo del tiempo, ya que antes no existía, sobre todo esto ha ido aumentándose en otras áreas, en otras regiones un poco más desarrolladas del planeta, y que poco a poco vienen migrando hacia nuestras zonas, y es por ello que nosotros lo estamos tratando de implementar y dar una muy buena solución aplicable en nuestro país. Y es por ello que estas soluciones para la segmentación de parcelas agrícolas ha ido evolucionando con el tiempo. Aparte de eso, cabe mencionar que los algoritmos de segmentación o detección de bordes, de hecho, son muy buenas soluciones para aplicar y tratar de encontrar soluciones en este campo. Sin embargo, es muy importante y vital, lo hemos descubierto durante todo este proceso, es vital aplicar métodos de preprocesamiento, tales como los que mencionaron mis compañeros, así como métodos de postprocesamiento. Es decir, nosotros no solo podemos obtener los resultados, tal y como los acaba de mostrar mi compañero Jaime, y decir, ok, ahí hemos terminado, nos dio un porcentaje de precisión X, nos dio otro porcentaje y así sucesivamente, sino que es necesario mantenernos en continuo aprendizaje e implementársela a la red neuronal, o en el otro caso, al algoritmo de Canny que hemos utilizado, métodos de procesamiento para que a la larga se puedan implementar mejores soluciones y se puedan obtener mejores resultados. Dentro de la segunda conclusión, podemos mencionar como puntos importantes que los resultados como tal del algoritmo de Canny nos arrojaron un conjunto de múltiples polígonos formados con sus respectivos bordes.
que era lo que se esperaba en ambas zonas estudiadas. Tal y como se mostró en los resultados analizados por mi compañero Jaime, el uso de índices, tales como el índice de vegetación, el índice de estudio de suelo y el índice de humedad, mostraron muchos mejores resultados en comparación a cuando se están utilizando las bandas por sí solas. Por lo que el uso de índices de vegetación o índices en general en nuestros datos permite la obtención de mejores resultados. Las operaciones de índices entre las bandas van a mejorar exhaustivamente y van a mejorar y en gran cantidad de esos resultados en comparación a que nosotros los estamos implementando simple y sencillamente una banda a la vez. Cabe mencionar que las imágenes contienen diferentes cantidades de bandas y nosotros elegimos un tipo de banda en específico al analizar y basado en ello buscamos obtener los mejores resultados que tal y como se ha visto se muestran en la banda utilizando la banda B08. En la tercera conclusión podemos y vamos adentrándonos ya de forma más puntual en los resultados obtenidos y según lo observado creamos una tercera conclusión, la cual nos dice que el algoritmo de Canny sí creó un mapa de conjuntos, un mapa de contornos en la zona de estudios con resultados satisfactorios de forma cualitativa. ¿A qué me refiero con una forma cualitativa? Llámese calidad de la imagen, resolución de las imágenes y vistosidad en cuanto a los resultados. Aparecen muchas coincidencias entre el mapa obtenido, el mapa de contornos, y el ground truth, que es el mapa de referencia que teníamos nosotros y el cual necesitábamos asimilar y tratar de asemejar los resultados aplicando los algoritmos. Sin embargo, con una inspección un poco más detallada y más exhaustiva, sí se ven la presencia de algunos bordes irregulares, algunos bordes imprecisos o algunos bordes incompletos con respecto al ground truth, por lo que siempre queda ese margen de mejora que necesitamos realizar. Luego de eso pasamos a una cuarta conclusión, siguiendo con las conclusiones más puntuales luego de todo este proceso realizado, y en él podemos mencionar que pasa a la siguiente presentación, por favor. Gracias. Ahora mostramos una conclusión en términos cualitativos. Nosotros decidimos separar aspectos cualitativos y aspectos cuantitativos. ¿Por qué? Porque dados los resultados, podemos ver y decir, ok, las imágenes que arroja el algoritmo de Canny o los resultados que arroja el algoritmo de Canny visiblemente son mejores que los que arroja, por ejemplo, la red neuronal. O, por ejemplo, también existe la posibilidad de que ustedes pudieran, luego de observar los resultados, decir, no, yo veo que con la red neuronal se ven mejores los resultados. Vistosamente los bordes se ven más cerrados, los terrenos se pueden ver de mejor manera y se ven mejor. Y ya cada uno puede sacar sus conclusiones. Por lo que nosotros hemos decidido separar en términos cualitativos referencias a la vistosidad de los resultados, la resolución de las imágenes y la calidad de las mismas, y posteriormente los resultados cuantitativos, en los que nos enfocamos propiamente en la eficiencia de los resultados. Entonces, la cuarta conclusión habla de términos cualitativos y como tal podemos ver que luego de ejecutar y entrenar el algoritmo de Canny y su red neuronal también, en ambos conjuntos ha sido y ha arrojado mejores resultados con el conjunto de datos de la región de Zelanda en los Países Bajos. Esto tiene muchas implicaciones, tal y como mis compañeros lo han ido mencionando en los resultados, pero muestra factores muy importantes, por los cuales, en términos cualitativos, las parcelas se ven de mejor manera en el área europea. Uno de ellos es la existencia de bordes más regulares en la región europea. ¿A qué me refiero con eso? No sé de qué va a depender o de qué precisamente es decisión de cada quien, pero se pudo ver que en la región europea los terrenos poseen bordes más regulares y aparte de eso están como un poco más ordenados a nivel territorial.
Pueden ser diversos factores, llámese cultura, llámese disponibilidad de terrenos en comparación aquí en El Salvador, en la región de Usulután. No sabemos exactamente, pero sí podemos ver que en el área y en la región europea los bordes son más regulares, lo que permite que tanto el algoritmo de Canny como la red neuronal tenga un mejor aprendizaje. ¿Por qué? Porque detecta de mejor manera los bordes, ya que son regulares, como lo mencioné, y realiza mejores predicciones. Aparte de eso, también es importante mencionar como tal, la región europea de Sealand es mucho más grande en extensión territorial en comparación al municipio de Santa María aquí en Usulután, por lo que eso también influye en los resultados y debido a la mayor cantidad de información y mayor extensión territorial como tal, la red neuronal también permite ser entrenada de mejor manera y así devolver mejores predicciones. Ahora la quinta conclusión, en términos cuantitativos, pasando ya en aspectos de eficiencia, podemos mencionar que luego de haber ejecutado, entrenado y obtenido las predicciones tanto del algoritmo de Canny como de la red neuronal, los resultados de eficiencia son mucho mejores para la región del municipio de Santa María aquí en Usulután en comparación a la de Sealand en los Países Bajos. Y probablemente se estén preguntando por qué. Eso también tiene puntos claves y los voy a mencionar ahorita de modo que podamos comprender el por qué en eficiencia la red neuronal y el algoritmo de Canny arrojó mejores resultados para el municipio de Usulután. Perdón, el municipio de Santa María en Usulután. El primer punto clave es que el conjunto de datos, el cubo de datos conteniendo todas las imágenes satelitales pertenecientes a la región de Santa María en Usulután era mucho más pequeña en cuanto a la cantidad de información existente en el área de Sealand para los Países Bajos. Sí, cabe destacar, y es muy importante saberlo, que para entrenar este tipo de algoritmos, llámese el algoritmo de Canny y otros existentes y las redes neuronales, es necesario y fundamental para la obtención de resultados más precisos, alimentar esos algoritmos con enormes cantidades de datos. Sin embargo, la existencia y la poca cantidad en comparación a la región europea de los Países Bajos permitió que para la región de Santa María en Usulután existiera menos margen de error, por lo que la red neuronal se cierra más a lo que tiene y, bueno, también el algoritmo de Canny se cierra más a lo que tiene y así se reduce la existencia de ruido, también se reduce la existencia de otros factores que, por ejemplo, para la región de Sealand, en los Países Bajos, existía más. Uno, por ser un territorio más grande y dos, por los índices o por las condiciones en las que la información se presentaba. Y esto me lleva al segundo punto clave del por qué, en términos cuantitativos, la eficiencia ha sido mejor para la región aquí en El Salvador. Y es la calidad de la información. La calidad de la información, a pesar de ser poca en comparación a la región europea, era visiblemente mejor y era muchísimo mejor la calidad de la información para la región aquí en El Salvador, de Usulután. No existía mucho ruido y otro factor muy importante, y es porque utilizamos índices de nubosidad y máscaras de nubes, es que en el conjunto de datos de la región europea pudimos ver, mientras entrenábamos la red neuronal y el algoritmo de Canny, pudimos ver que muchas de las imágenes satelitales poseían imágenes con altos índices de nubosidad. Y es algo que verdaderamente afecta en el desarrollo y entrenamiento de la red neuronal, ya que, bueno, de ambos algoritmos, ya que la existencia de ruido en las imágenes entorpece el aprendizaje de ambos algoritmos, lo que reduce la eficiencia al final en las predicciones. Entonces, podemos concluir de manera certera que a pesar de que no se contó con una gran cantidad de información en el área de Usulután, pero sí favoreció a que la eficiencia de ambos algoritmos se mostrara mayor en el área aquí de nuestro país. Por último, tenemos una sexta conclusión, la cual nos dice que la red neuronal convolucional resultó ser una herramienta muy poderosa y acertada para la detección de bordes,
Sin embargo, tal y como lo hemos mencionado a lo largo de toda la presentación, es muy importante el preprocesamiento de la información, el postprocesamiento, y aparte de eso, seguirle dando o alimentándola con mayor información, de modo que pueda tener mucho más de qué alimentarse y sobre todo mostrar mejores resultados. Ahora paso a la parte de las recomendaciones que luego de todo el proceso hemos logrado recabar. Esto con el fin de mostrar y de dejar como un punto de referencia para para posteriores investigaciones, dado que nosotros marcamos un punto de referencia con esta investigación y permite que se pueda a futuro realizar o retomar nuestra investigación y mejorar los resultados. Por lo que tenemos algunas recomendaciones. La primera es, sí o sí, alimentar la red neuronal con muchísima más cantidad de información, en este caso, obviamente, imágenes satelitales, ya que primero reduciremos el ruido que se generó en algunas fases de las pruebas y sobre todo le permitiremos a la red neuronal que aprenda más y que realice mejores predicciones. La segunda recomendación que hacemos como grupo es mejorar los resultados del algoritmo de Canny, y por ello se sugiere explorar o probar con otros tipos de índices, además de los implementados. Ya se mencionó también que no solo existan los 3 índices que nosotros aplicamos, sino que existe una gran cantidad. Y cada uno de ellos tiene su margen de error y margen de eficiencia también. La tercera recomendación es utilizar diferentes bandas espectrales, tal y como lo mencioné anteriormente, e incluso combinarlas entre ellas, porque vimos que los resultados son mucho mejores si se combinan o se operan entre las bandas, siempre y cuando utilizamos los índices. La cuarta recomendación es, se recomienda el uso de métodos de postprocesado, tal y como lo mencionamos también, en los mapas de contornos resultantes en los algoritmos de Canny para poder corregir bordes abiertos o irregularidades o imprecisiones en los resultados. Esto va a permitir que la información sea visiblemente mejor y cuantitativamente la eficiencia aumente. La quinta recomendación es el uso de métodos de postprocesamiento también para la red neuronal. En este caso, específicamente pueden ser operaciones morfológicas como el suavizado de bordes, para que, tal y como se vio en las imágenes anteriores, en los resultados, suceda precisamente eso, que la parte que es tierra como tal se reduzca y solo vayan quedando únicamente los bordes pertenecientes a cada una de las parcelas. Y por último, mencionar un punto importante que al mismo tiempo lo recomendamos, y es la arquitectura UNet. Hay muchas arquitecturas para redes neuronales que se pueden utilizar en la actualidad, y es muy importante que se sepa que una arquitectura no es mejor que la otra. Hay arquitecturas que sí van a ser dedicadas a temas más en específico y hay otras arquitecturas que pueden aplicar en otros aspectos. Pero en este caso, la arquitectura UNet que utilizamos en la red neuronal nos permitió obtener muy buenos resultados, pero sin embargo, es importante que también a la larga se puedan incluir más filtros dentro de la arquitectura. ¿Por qué? Porque el tipo de arquitectura permite que se puedan crear, muchísimas más capas dentro de sí, para que se puedan agregar al mismo tiempo muchísimos más filtros, lo que permita que la información cada vez vaya siendo más precisa y vaya siendo muchísimo más eficiente. Al final de todo esto, la información siempre se busca extraer la mayor cantidad de detalles posibles de las imágenes, lo que nos va a permitir, obviamente, obtener mejores resultados y por consecuencia poder tener un mapa de contornos en el que podamos detectar así a simple vista. Aquí tenemos formado, por ejemplo, un terreno en forma rectangular, tenemos un terreno también en forma circular, un terreno en algún tipo de otra forma que sea una forma geométrica, pero que visiblemente sea fácil de entender. Y pues con esto vamos ya cerrando nuestra presentación, esperando de nuevo que les haya sido de mucho interés, de su agrado, que nos hayamos podido dar a explicar, y pues esperamos que hayamos marcado, así como lo mencionamos, un marco de referencia para que de aquí a futuras investigaciones esto se pueda retomar, se pueda mejorar, porque al final
son situaciones o son proyectos, obviamente, de beneficio, no solo para la comunidad científica como tal, no solo para la comunidad informática en el auge de la inteligencia artificial y los métodos de aprendizaje profundo, sino también para mejoras en el ámbito nacional, porque esto facilita y ayuda, sobre todo en el área de la agricultura, a la seguridad alimentaria, lo cual en la actualidad, pues, no solo aquí, sino que a nivel mundial se necesita analizar, darle una gran importancia por todos los aspectos que influyen dentro de eso. Así que con eso vamos terminando. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que les haya gustado nuestra presentación.